El fantasma del Oscure capítulo 40. Después de mucho tiempo. El momento ha llegado. Frente a Izuku estaba uno de los dos responsables de que su clan esté caso extinto. Edward. Oye, te reconozco, si no estoy mal, eres hijo de Inko, ¿no? Izuku. Maldito pedazo de mierda. Activando el removal al 100%, listo para atacar, bajo la sonrisa arrogante del Wu Wei, quien inhaló un poco de su puro. Edward. Ya veo, así que quieres pelear, directo al grano, bien. Soltando el fumo por su nariz y boca, tirando a un lado el puro y haciendo crujir sus nudillos. Listos para pelear. Izuku. Esto, es por mi clan, maldito. De vuelta con la clase A podemos ver cómo Bian estaba en un intercambio de choques de espadas contra Howard. El Wu de China tenía su Gian al 100% y Howard en su 50%. Los héroes estaban peleando contra los otros dos villanos que habían llegado con Howard. Bian, ¿qué carajos hacer aquí? Bloqueando una tajada con todas sus fuerzas, tenía que admitir que el segundo Wu Wei era demasiado poderoso. Howard, estos mocosos no saben lo que es un verdadero asesino. Lanzándole una patada que lo levantó y luego lo remató con un golpe con el mango de la espada que lo alejó 1 metros. Howard. Más, que me enteré, que tú y Kure, han matado a mi sobrino, ¿en serio creíste que se podían salir con la suya sin consecuencias? El peliblanco escupió algo de sangre y volvió a levantar su espada, pero sonriendo de lado. Bian, ¿acaso es nuestra culpa que tu familia sea tan débil? Howard abrió la boca y la punta de un cañón salió y una bala salió volando contra Bian, quien rápidamente creó un muro de hielo para cubrirse de la explosión. Eres muy lento, niño. Atrás de Bian apareció Howard que apuntó el filo de su espada en el cráneo de Wu. Pero algo lo atrapó de su pierna y lo jaló para hacerle perder el equilibrio, salvando a Bian que solo sintió como parte de su cabello fue cortada. Cuando se dio la vuelta, logró ver que fue Melissa que había sacado un látigo negro de su mano, logrando salvar a su compañero. Howard. Mocosa. Tomando el látigo y aumentando el porcentaje a un 70% de su Gyun, logrando atraer a Melissa. Pero un muro de fuego logró cortar el látigo negro, evitando que la rubia sea atraída contra ese asesino. Todoroki no dudó en reaccionar rápido para ayudar a su compañero y rápidamente usando su hielo para intentar atrapar a Howard, quien dio un gran golpe al suelo tan fuerte que no solo destruyó el hielo, sino causó que un leve temblor. Mierda, sabía que ese tipo era fuerte, pero esto es exagerar, más que muscular. Pensaría Magne al ver la fuerza del segundo Wu más fuerte de todos. Ella sabía que muscular era un monstruo en toda la palabra, pero subestimó demasiado a los extranjeros. Siguiendo en su combate contra Tiger, parecía que el más fuerte de las Pussycats estaba decidido en acabar con ella. Pixie Bob estaba teniendo un combate igualado contra Spinner, quien tenía una espada gigante, juntadas con varias más para darle un rango más grande de ataque. La heroína Gatuno estaba logrando mantenerse al margen contra él, usando su habilidad en pelea y sus monstruos de tierra. Pixie Bob. Escuchen alumnos, estos tipos no son para tomarse a la ligera, los que puedan vayan al bosque para ayudar a los demás, no solo se queden aquí. Logrando evadir otro ataque y darle una patada en la cara de Spinner, quien dio unos pasos atrás. Momo. Ya escucharon a Pixie Bob, vamos clase A, divídanse. Lida. Shield, Todoroki y Bakugo, ustedes son los más indicados para quedarse aquí. Los mencionados asintieron lo dicho por su delegado de clase, tal vez pueden ser el mejor soporte para Bian y ese tipo. Momo. Los demás, ayuden a los de la clase B y los senseis en lo que puedan. Sí. Todos se fueron por caminos diferentes para ayudar en el ataque contra su campamento. Con Aizawa y Ragdoll. El dúo de héroes estaban llevándose al inconsciente Monstar, quien era llevado por Aizawa por sus vendas. Ragdoll. Están por todos lados, Pixie Bob y Tiger, los alumnos están divididos en todos lados. Aizawa. Espero que el plan funcione, si no todo se irá al caño, ¿hay alguien cerca? Ragdoll. A 10 kilómetros hay uno con Black King, ¿deberíamos ir a ayudarle? Aizawa. Primero tenemos que asegurar a este niño y pronto ir con Black. Con Black King. No puedo tener la peor suerte. Pensaría el héroe de sangre al estar peleando contra Muscular, uno de los pesos pesados del equipo de vanguardia. Muscular. Esperaba encontrarme con uno de esos asesinos, pero tú serás un buen calentamiento. Sonriendo de manera macabra mientras la masa muscular rodeaba su cuerpo. Black King. Inténtalo infeliz, no voy a caer tan fácil. Listo para el siguiente ataque, dejándose notar como un hilo de sangre caía desde su frente. Con Mandalay.
Shino estaba junto a Kota ocultos en la cabaña, no podían arriesgarse para nada. Kota, tía, ¿todo estará bien? Diría un poco tenso por la situación, si le decían que no debían salir era porque era peligro absoluto. Shino, claro que sí, Izuku-san está allá, el resto del equipo también, verás que vendrán ya con los villanos derrotados. Desearía poder ir y ayudar en el ataque, pero sabía que era imposible por su situación. En mal momento su vientre debió hacerse más notable. Afuera de la casa, alguien logró visualizar a la heroína gatuna que volvió adentro, no notando su presencia al estar en el punto ciego de la casa. Con Inaba. Podemos ver cómo el pelinegro logró cortar uno de los brazos del Nomu. Inaba, este no se regenera, tal vez sí pueda ganar. Diría al ver cómo el Nomu le rugió en respuesta de su mano cortada, haciendo sonar más sus motosierras. Inaba, ven aquí feo, no te tengo miedo. Su cabello se movió y se preparó para esquivar otra lluvia de motosierras. Pero en eso vio como unas vides aparecieron debajo de la tierra y lograron detener al Nomu en su carrera. Seguido de una roca que de la nada se hizo gigante y logró mandar contra varios árboles al Nomu. El Inaba se dio la vuelta para ver que eran Ibara y Yui, quienes habían llegado al lugar tras oír todo a la lejanía. Yo pensé que estarían ayudando con los demás villanos de la zona, aunque gracias. Ibara, en eso estamos, al verte en problemas vinimos. Yui, la suerte de este lugar es que hay rocas por donde sea. Mostrando las mini rocas que logró obtener para su arsenal. Yo, ahí viene, prepárense. Diría al ver cómo el Nomu rugió otra vez y se lanzó al ataque, tal vez con ellas ayudándolo, podría ganar. Cambio de escena. Kendo, corran. Diría la presidenta de la clase B, mientras atrás de ellos, unas cuchillas que intentaba acercarlos. Togaru, mierda, este es peor que mis cuchillos. Moonfish, no escaparán de mí. Gritaría el caníbal que intentaba seguirlos para cumplir su trabajo. Kinoko, Akiko Mori, necesitamos ayuda, o Nenuki o al sensei de la clase Asen. En mal momento nos separamos de Bondo y Pony. Logrando evadir a duras penas una espada de Moonfish, quien aún seguía alargando sus dientes de cuchilla. Togaru, mierda, no podemos hacer nada. Enojado de que su Kiri no sea de utilidad para esta situación contra ese lunático. Oigan. A lo lejos vieron que se trataba de Shoji y Tokoyami, quienes estaban corriendo a su dirección. Pero pudiendo notar a Moonfish que los perseguía. Kendo, si tienen un plan, soy toda oídos. Gritaría mientras dio un salto para evitar ser cortada a la mitad. Jamás pensó que había alguien como ese tipo entre la liga de villanos. Shoji, pase lo que pase, aléjense lo más que puedan. Ayudando a su amigo Cuervo que lo lanzó al cielo, incluso por arriba de Moonfish. Bajo la mirada de confusión de todos de la clase B, quienes no sabían qué estaba por hacer. Dark Shadow liberando su Kirp por encima de Moonfish que terminó aplastado y destruyendo las cuchillas que usaba para moverse. Shoji, corran. Gritaría mientras tomaba a Sen y Kinoko entre sus brazos para ayudarlos a correr. Dejando atrás a un Dark Shadow desatado de noche contra ese tipo de dientes de cuchillas. Kendo, ¿cómo sabías que eso iba a pasar? Corriendo al lado de Shoji y Togaru, quienes veían a lo lejos la destrucción que estaba haciendo Dark Shadow contra ese villano. Shoji, Tokoyami-san me dijo que su Kiri llega a descontrolarse de noche, pero al oírlos por el walkie-talkie, sabía que debía usarlo. Togaru, y no se equivocó, ese tipo era muy fuerte, no nos dejaba ni acercarnos. Kinoko, pero será peligroso después para nosotros. Escuchando temerosa a lo lejos el rugido de Dark Shadow, juntos a los gritos de dolor de Tokoyami. Shoji, no hay problema, tengo esto para ese caso. De su bolsillo sacó una linterna que usaban los mineros, siendo esos que son de demasiado potencia. Togaru, verdad que su debilidad es la luz, pero eso funcionará. Shoji, se lo pedía Yaoyorozu para este tipo de situaciones, Tokoyami-san pensó que no podría contar con Bakugo o Todoroki. Deteniéndose al saber que ya estaban en un lugar seguro, lejos de la destrucción. Kendo, ¿cómo sabremos cuándo detener a Tokoyami-san? En eso vieron como Moonfish fue lanzando contra unos árboles inconsciente. Y los dientes destruidos, dejando solo en el centro del lugar a un Dark Shadow. Quien dijo su mirada hacia el grupo de estudiantes que se asustaron al verlo. Tokoyami, corran. No pudiendo controlarlo y Dark Shadow comenzó a ir hacia donde estaban ellos. Pero unos hilos metálicos aparecieron que lograron detener por un momento, luego un gran agujero apareció debajo y se llevó a Dark Shadow. Dejando al grupo sorprendidos por eso, pero en eso se le vino a la mente a los de la clase B, lo dicho por los asesinos de su clase. Togaru, tenemos que aprovechar.
Diría tomando la linterna de la mano de Shoji y corriendo hacia el hoyo que habían dejado Kure e Inaba. Cambio de escena. Podemos ver cómo el dúo de villanos de la liga, siendo Dabi y Duice, estaban comenzando con su parte del plan. Quemando parte del bosque para llamar la atención de algunos y haciendo clones del pelinegro para ir por los héroes y estudiantes. Pero, ¿qué mierda es esto?, diría un clon que gritó y llamando la atención del original y de Duice, quienes vieron cómo el clon se había hundido en el suelo. Dabi, ¿qué carajos? En eso sintió como algo caía desde el cielo, viendo que se trataba de pegamento. Duice, qué asco / que cuquearon, no. Dabi, nos atacan. En eso unos cuentos salieron volando contra ellos a gran velocidad, pero creó un muro de fuego para bloquear los cuernos. Dabi, ¿nos estaban esperando?, se preguntaría al ver cómo los alumnos parecían estar esperándolos y atacándolos. Duice, tenemos que salir de aquí, el suelo me absorbe / me siento como Indiana Jones. El pelinegro logró tomar de la mano a su compañero para sacarlo del suelo, lanzando un gran muro de fuego para evitar ser seguidos o atacados. ¡Pum! ¡Shit! Se fueron. Bondo. Pero ya hicimos nuestra parte, ahora debemos detener las llamas, antes de que se expandan más. Cambio de escena. Están huyendo, repito, están huyendo, los estoy diciendo. Diría Setsuna, que estaba siguiéndolos dividida en el cielo, siendo los ojos de todos. Hasta ahora estaba saliendo bien las cosas, lograba visualizar casi todo desde el cielo. Aunque no todo claro. Pero uno de sus ojos logró ver algo que captó su atención, viendo a cierta rubia que estaba acechando una cabaña de la Pussycats. Setsuna, necesito ayuda, alguien está acercándose a la cabaña de las Pussycats, tiene un cuchillo en sus manos. Vamos para allá. Se comunicó Uraraka junto a Tsuyu, Momo y Sato. Con Shino y Kota. Tía y sobrino estaban en la sala, viendo la televisión para calmar un poco los nervios. Agradecía que estaban pasando algo más tranquilo. El chavo del 8. Shino, iré por unos dulces, ¿quieres uno? Kota, sí por favor. No quitando la mirada de la televisión, ya que le estaba gustando el capítulo. Ella solo sonrió y se levantó del sofá para ir a la cocina, sabía en dónde guardaba los dulces que le regaló Izuku. Debido a sus antojos del embarazo. A veces podía comer cuando quería, era deliciosos. Antes de llegar a la cocina, se detuvo a la mitad del camino al lograr escuchar unos pasos que estaba al otro lado de la puerta. Quedaba al exterior y más al ver una silueta. Como heroína experimentada, logró saber que no era un conocido. Poniéndose en alerta y tomando lo más cercano que había como arma. Siendo esto un sartén, y se acercó a la puerta, lo más sigilosa posible. Viendo cómo intentó abrir la puerta, pero como tenía seguro no pudo hacerlo. Si fuera alguien del grupo, podría usar su llave, pero si fuera Izuku, entraría por la ventana o tocaría la puerta. En eso escuchó unos pasos que se alejó de la puerta y ella soltó un suspiro para calmar los nervios. Pero aún manteniéndose en alerta. Ahí está. Fue el grito que vino de afuera, sabiendo que era de una estudiante, pero luego el sonido de los vidrios rotos. Shino, Kota. Gritó y fue corriendo a la sala, en donde solo pudo ver a su sobrino estando en la esquina de la sala. Pero escuchó unos pasos corriendo hasta ella y rápidamente levantó el sartén. Viendo un cuchillo había atravesado la sartén, usando su fuerza para evitar ser cortada. Toga. Oh, gatita linda. Diría de manera juguetona mientras sacaba el cuchillo y volvió a atacar. Shino logró defenderse de ella como pudo, pero Toga tomó un florero del lugar. Lanzándole hasta que se rompió en el suelo, aprovechando que Shino tuvo que evitar pisar los fragmentos rotos. En eso se vio como por la ventana habían llegado Uraraka y los demás para ayudar. Toga lanzó uno de sus cuchillos contra Tsuyu y Uraraka, pero Momo rápidamente logró crear un escudo para evitar los cuchillos. Pero la rubia rápidamente derribó a la heroína gatuna de una barrida en el suelo. Haciendo que Shino caiga, pero causando que se clave uno de los fragmentos del florero en su antebrazo. Sacándole un grito de dolor a Shino, pero siendo tomada del cabello por Toga y sentir algo frío en su cuello. Toga, no se muevan. Diría la rubia, que logró acorralar a los alumnos que hicieron caso, al ver la situación en la que estaban. Uraraka, maldición. Diría Ochako muy enojada al ver que la rubia logró tener de rehén a Mandalay, quien se sujetó con algo de dolor el lugar donde se clavó un pedazo del florero. Sintiendo el frío filo del cuchillo en su garganta que la rubia acercaba más. Toga, tú, la rana, dije que no te muevas, ¿o quieres que la mate? Tsuyu se enojó al verse descubierta, no pudiendo ayudar a Mandalay. Momo, escucha, ¿qué quieres a cambio?
Intentando poder negociar con la rubia, tal vez pueda hablar y hacer un intercambio. Toga. Solo necesito un poco de la sangre de todos ustedes. Acercando aún más el cuchillo al cuello de Mandalay, la cual sintió como algo de sangre salió. Toga. Aunque de igual manera puedo hacerlo si los mato. ¡Bam! Pero antes de clavar el cuchillo, se logró escuchar un disparo en todo el lugar. Luego como algo cayó al suelo y dejándose ver que era el cuchillo de Toga. Bajó la mirada de todos al ver cómo Toga cayó al suelo, gritando de dolor al ser disparada por la espalda. Mandalay soltó un gran suspiro de alivio mientras se sujetaba el cuello, los demás rápidamente se movieron para inmovilizar a Toga y ayudar a Mandalay. Pero en eso vieron de dónde vino el disparo, dejándose ver que fue Kota, quien sujetaba el arma con el que había disparado, viéndose muy asustado mientras aún sujetaba el arma. Pero Uraraka se acercó a él y le quitó el arma y lo abrazó para calmarlo. Cambio de escena. La pelea entre Izuku y Edward solo se podía describir como una masacre. Parte del bosque había sido destruido, debido a los múltiples ataques de Kirk y técnicas. Edward, tengo que admitirlo, eres bastante bueno chico, sin duda eres el nieto de Erio. Fumando su puro mientras aún sonreía, viéndose a un Izuku más herido que él. Ninguno de los dos aún no usaba el removal, cosa que fue impresionante para Edward. Solo con técnicas y un manejo de Kirk perfecto para el combate, fuego, cuchillas, humo y ese puma que salió de su cuerpo. Edward. Tengo que admitirlo niño, ni siquiera mi hijo podía hacer lo que tú haces, ahora entiendo cómo fue que lo eliminaste. Soltando el humo y mostrando una sonrisa, bajó la mirada de Izuku, quien se limpió la sangre y volvió a mostrar su cuchilla. Izuku, parece que no te importa que lo haya matado, vaya padre resultaste ser. Mierda, sus golpes son tan duros como las de ese gnomo, no me gusta admitir, pero me gustaría tener a uno de los chicos aquí. No lo diría por orgullo, pero ahora mismo necesitaba a uno de sus amigos para pelear contra Edward. Tal vez pueda seguirle el ritmo ahora, pero este maldito estaba jugando con él y lo sabía. Aún no uso su removal. Y eso significa que podría morir si llega a usarlo. Edward. Gilbert era un buen asesino, lo tenía en mi mente para ser mi sucesor, pero claro, jamás pensé que tú pudieras contra él, menos que los Wu de China, se tomarán las molestias de venir aquí. Izuku, tú sabes bien del por qué están aquí. Lanzándose al ataque Edward emocionado, esperó al peliverde que se lanzó ataque. Pero el brazo del Uruei se volvió de roca, para impedir que la cuchilla de Izuku le atraviese el brazo. Aunque sintió la fuerza del peliverde que usaba para intentar atravesarlo. Izuku, tu estúpido ego, ha hecho que el mundo de los asesinos, te tenga en la mira, por aliarte con alguien como Afo. Poniendo más fuerza para lograr bajar el brazo de Edward, levantando rápidamente el otro para disparar una llamarada de fuego. El cual alejó unos pasos a Edward, quien solo rió y se dejó notar como su camisa, fue más chamuscado. Edward, tienes un gran potencial, pero tienes las ideas anticuadas de tu abuelo. Quitándose la camisa quemada, burlándose un poco en sus palabras que usó hacia Erio. Edward, hoy en día, el honor, la unión familiar, son cosas obsoletas, lo que importa hoy en día, es estar en la cima de todos. Izuku, tanto para ser el lamebotas de Afo, que bajó has caído, Edward Wu. Sacándose un mechón de cabello y rápidamente disparó con su rifle brazo. Disparando en un árbol para comenzar a rebotar a otro y luego con una roca. A centímetros de llegar a su oreja, pero Edward levantó su mano para atrapar la bala. Pero esta vez, no tenía esa sonrisa que tenía unos momentos antes. Edward, mocoso. Abriendo su mano y dejándose notar como la bala de cabello fue hecha añicos. Pero no solo eso. Edward Wu había activado su Gun al 100%. Edward, yo no soy el subordinado de nadie. Izuku activó su removal al 100% también, a la vez que fue rodeado por un su fuego morado. Cambio de escena. Bian, de verdad que era un monstruo. Diría muy cansado y algo mal herido, teniendo acerca a los tres más fuertes de la clase A, también mal heridos. Bakugo se sujetaba con dolor su brazo derecho y dejándose notar en su espalda una gran quemadura. Melissa tenía un enorme corte en su rostro, incluso sus lentes fueron rotos durante la pelea. Shoto por su parte estaba en el suelo inconsciente, posiblemente con las costillas rotas pero aún vivo. Y en el suelo, estaba el cuerpo sin vida de Howard Wu, el segundo líder de la facción del oeste. Con la mitad de su cuerpo cortado, por una espada de hielo de Bian. Tiger y Pixiebot lograron vencer a Spinner y Magne, pero viendo con preocupación a los estudiantes.
Bien, fue más difícil de lo que pensé. Este tipo, si hubiera sido más joven, tal vez ninguno de nosotros estaría vivo, y gracias por la ayuda. Diría el peliblanco que miró a Melissa y Bakugo, quienes eran los más consistentes, también mirando a Todoroki, quien estaba inconsciente, pero también agradecido con él. Melissa, no hay de qué. Bakugo, TSK, al menos se terminó. Bien iba a decir algo, pero en eso se escuchó como algo salió volando y cayó al suelo con brusquedad frente a todos ellos. Tanto así que incluso los árboles de donde vino volando, habían sido destruidos y cuando se dieron la vuelta, vieron que se trataba de Izuku, el cual estaba en el suelo con su removal aún activo, soltando quejidos de dolor y pudiendo notar la sangre de sus heridas que caían. Intentó ponerse de pie, pero ya no tenía fuerza, cayendo inconsciente al suelo. En verdad es una sorpresa, niño. Todos se dieron la vuelta para ver a Edward, dejando a Bien en shock a ver al líder de la facción del oeste frente a sus ojos. No le extrañaba que Izuku haya sido derrotado. El rey del Hades miró a su alrededor a todos, logrando ver a los dos objetivos cerca y también el cuerpo sin vida de su hermano. Edward. Howard. Diría de forma un poco melancólica, pero luego miró a los muchachos cerca de él, pudiendo visualizar a Bien. Edward. Oh vaya, así que uno de los Wu de China estaba aquí, con razón Howard murió. En un gran borrón de velocidad, Pixie, Bob y Tiger cayeron al suelo por los golpes de Edward, dejándolos en el suelo retorciéndose de dolor a causa de Edward, quien comenzó a acercarse hacia los jóvenes, dejando de lado a los héroes en el suelo. Edward. Es una pena que no tenga tiempo para jugar, pero tengo trabajo que hacer. En eso tomó al inconsciente Todoroki y tomó de la pierna. Bakugo. Suéltame, maldito. Usando su mano libre para lanzar una explosión en la cara de Edward, el cual si se inmutó, solo mostró una sonrisa. Edward. Me agrada esa chico, qué mal que no eres Wu Okure. Azotando a Bakugo contra el suelo y luego para volver a levantarlo, viendo que esta vez sí estaba inconsciente. Pero volvió a mirar a Izuku que seguía en el suelo, sonriendo al venirle una idea. Al día de siguiente. Últimas noticias, la noche anterior el campamento de la UA en donde estudiantes de primer año ha sido atacado por los miembros de la Liga de Villanos, pese a que los héroes y los estudiantes lograron resistir un poco, desafortunadamente hubo bajas de parte de los héroes. 3 alumnos fueron secuestrados, un profesor y héroe profesional perdió la vida en este ataque, conocido también como el héroe de sangre, Black King. Actualmente con los villanos, causantes del ataque, fueron capturados 3 y 2 han perdido la vida. Tomura. Maldita sea, jamás pensé que el gnomo pudiera ser derrotado por estudiantes. Enojado mientras veía la televisión explicando el ataque. Edward. Hiciste un buen trabajo, pero parece que no la tuviste tan fácil. Diría viendo a Muscular que tenía una cicatriz en la mitad de su cara, debido a un corte que le llevaba desde su barbilla hasta su frente. Muscular. Ese niño estúpido del sombrero me tomó desprevenido. Enojado al tener otra cicatriz en su rostro, y todo porque Kung Lao al intentar salvar a Black King le cortó el rostro, juraría que mataría a ese mocoso en cuanto lo vuelva a ver. David. Perdimos a muchos, pero logramos al final capturar a los objetivos y a uno más. Dándose la vuelta para ver detrás de él a los 3 estudiantes de la UA, Shoto Todoroki, Bakugo Katsuki e Izuku Kure. Los 3 estaban viendo con enojo y seriedad a todos en el lugar, que parecía un bar. Aunque el más molesto por todo esto era Izuku, quien estaba ahora mismo, mirando con un odio inmenso a Edward. Los villanos habían ganado esta vez. Fin del capítulo.